Muy bien, entonces estamos estudiando el Sermón del Monte. Espero que haya recibido el boletín de esta mañana, de este culto. Hoy día estamos viendo la segunda parte de la oración del Padre Nuestro, que todos nosotros conocemos, que nos han enseñado nuestros padres, al menos los que hemos sido, antes de ser cristianos, hemos participado en la iglesia tradicional, nos han enseñado. Pero bueno, estamos aquí en Mateo capítulo 6, vamos a leer el Padre Nuestro, del versículo número 9 al versículo número 13, Mateo capítulo 6, versículo número 9 al 13, la palabra del Señor dice de esta manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Así que estos versículos que acabamos de leer del 9 al 13 es lo que contiene en esencia la famosa oración que Cristo le enseñó a los discípulos. No era una oración para que ellos anduvieran repitiendo mecánicamente y que no oren, sino que les enseñó sobre la forma de orar, cómo hay que orar, cómo hay que acercarse a Dios. Es por eso que él comenzó diciendo, en el versículo número 9, él comenzó diciendo: vosotros pues oraréis así. Y eso fue lo que el Señor le enseñó. El domingo pasado estábamos iniciando el Padre Nuestro, y si usted tiene el boletín del domingo pasado, si lo tiene ahí en su Biblia, porque algunos coleccionan los boletines, lo tienen ahí de hace 5 años los boletines, ¿no? No lo sacan de su Biblia algunos, están ahí boletín tras boletín. Bueno, y le decía de que el domingo pasado estábamos explicando que esta oración, para un mejor estudio, un mejor aprovechamiento, la hemos dividido en 3 partes, y el domingo pasado estudiamos las 3 partes, y la primera parte que vimos el domingo pasado y la segunda parte que veremos esta mañana, por coincidencias que se dan, digámoslo así, tienen 3 peticiones cada una de ellas. El domingo pasado vimos nosotros, usted tiene su boletín del domingo pasado, obsérvelo por favor. La primera parte del Padre Nuestro pone énfasis en la gloria de Dios. Y la petición número 1 es sobre el nombre de Dios. La Biblia dice en el versículo 9, que hemos leído, Mateo 6, 9, dice: santificado sea tu nombre. El nombre de Dios merece ser santo, elevado a lo más de más que podamos elevarlo nosotros. La segunda petición, o la petición número 2, en el versículo número 10, sencillamente dice: venga tu reino. Y estuvimos hablando sobre el reino de Dios el domingo pasado. Y la petición número 3, que ya vimos el domingo pasado, de la primera parte del sermón del Padre Nuestro, es su voluntad. Como dice también el versículo número 10, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? La voluntad de Dios siempre tiene que ser hecha en nuestras vidas, o es al menos lo que el Señor desea que se haga en su voluntad en nuestras vidas. Bueno, era por mencionar nada más, porque el tiempo no nos permite repasar todo en detalle, pero esta mañana usted recibió el boletín de esta mañana, usted tiene el apunte de esta mañana, y esta mañana vamos a ver la segunda parte del Padre Nuestro, que abarca los versículos 11, 12 y la primera parte del versículo número 13. Y esta segunda parte del Padre Nuestro tiene el énfasis, y póngale ahí, usted escriba ahí, la necesidad del hombre. La primera parte que hemos repasado, que vimos el domingo pasado, es sobre la gloria de Dios, pero la segunda parte pone un énfasis en la necesidad del hombre. Y en esta segunda parte del Padre Nuestro, básicamente lo que vamos a entender es que cuando oramos necesitamos llevar nuestras cargas
nuestras necesidades a Dios en oración. Pero lo primero que debemos de hacer, y otra vez me remito a lo que ya aprendimos el domingo pasado y que acabamos de hacerle un pequeño repaso, es que lo primero que hay que hacer en la oración es exaltarle a Dios. Y hemos dicho de que cada vez que oramos tenemos que dirigirnos a Dios porque Él es nuestro Padre. Ahora, la petición número 1 de esta segunda parte, petición número 1 es el pan nuestro, el pan nuestro. Justamente en el versículo número 11, que es una de las partes muy repetidas, muy conocidas por nosotros, el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, el pan nuestro. Es como lo que hacen nuestros hijos, al menos cuando son pequeños y cuando ellos tienen necesidad de tomar sus alimentos, todos los días nos piden el pan. Y nosotros como padres tenemos el deber, el sagrado deber, la sagrada responsabilidad de darle el pan a nuestros hijos cuando son pequeños. Bueno, cuando ya son mayores y ya ellos tienen sus estudios, su trabajo, ellos también tienen que ser parte de proveer para el hogar, ¿verdad? Así tiene que ser. No hay que malacostumbrar a los hijos que cuando aún ya son mayores, adultos, están trabajando, no hay que malacostumbrarlos de seguirles dando todo, ¿ah? Hay que también enseñarles que ellos participen en la provisión de los alimentos en el hogar. Así tiene que ser. ¿Tiene que ser así o no, hermanos? Así tiene que ser, ¿verdad? Enséñele a los hijos a ser responsables. Bueno, le decía de que es nuestro deber y es por eso que tenemos que comenzar la oración diciéndole Padre nuestro, el Padre. Y hemos dicho el domingo pasado y el domingo anterior, le hemos explicado durante 2 semanas, de que todas las oraciones que Jesucristo hizo en los evangelios, a ver lo que tenemos registrados en los evangelios, siempre comenzó diciendo Padre, a excepción de la única oración muy breve que él hizo en la cruz, cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesucristo siempre cuando oró al Padre Celestial, se dirigió a él diciéndole Padre, no le dijo solamente Dios, sino Padre, y hemos dicho que eso demuestra nuestra relación íntima que debemos de tener con Dios. Y ahora tenemos que acercarnos a Él como Padre, porque Él es el que va a dar, Él es el que va a cubrir nuestras necesidades. Ahora, Dios siempre quiere cubrir nuestras necesidades. Ahora, no solamente las de sus hijos, sino que Dios siempre ha cubierto las necesidades de toda la humanidad. Si usted se traslada mentalmente al libro de Génesis, va a ver que Dios ha provisto, hizo todo lo necesario para que en el mundo nunca falte lo necesario para el alimento. Usted ve, el Señor hizo la promesa, dijo, no va a faltar el agua, no va a faltar la fruta, no va a faltar la sementera, dijo, o sea, la simiente, las semillas, siempre va a haber todo lo necesario y Dios ha cumplido con su parte de proveer todo lo necesario. A veces hay personas que exageran diciendo, la tierra ya no va a producir alimentos, no va a haber agua, vamos a morir todos en el planeta Tierra, todo va a colapsar, y algunos dicen, tenemos que buscar otro planeta para irnos a vivir. Bueno, no es así, ¿verdad? Son gente que está hablando sin conocimiento de lo que Dios ha prometido, y Dios ha prometido que Él va a darnos todo lo necesario para vivir en esta tierra, y Él está cumpliendo su parte. Ahora, todo lo que tenemos proviene de la bendita provisión de Dios. Esto es todo lo que tenemos. Ahora, lo que no tenemos también viene de parte de Dios. Porque si algo no tenemos, por ahora, o nunca lo tendremos, es porque Dios sabe por qué no nos lo da. ¿Qué dice usted? ¿Es así o no? Es así, ¿verdad? Todo lo que tenemos es lo que Dios nos quiere dar y le damos gracias a Dios. Ahora, en sus notas hay un pensamiento que he colocado donde dice así: es pecado de indiferencia e ingratitud, fíjese, indiferencia e ingratitud, no reconocer diariamente las dádivas de Dios con acción de gracias.
Usted sabe lo que quiere decir la palabra dádiva, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra dádiva? Es sinónimo de la palabra regalo, recibir algo inmerecido. Si usted quiere regalarme algo, regáleme todo lo que quiera, no hay problema. Yo recibo, ¿verdad? Estoy con las manos abiertas para recibir todo regalo, ¿verdad? La vez pasada estuve en cierto lugar y me dijeron, Pastor Fernando, le quiero regalar algo, ¿le puedo regalar? Acá estoy, le dije yo, ¿no? Si es gratis, si es regalo, bienvenido, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso le digo, ahora, cuando nosotros no reconocemos que cada día lo que recibimos es de parte de Dios, cometemos el pecado de indiferencia e ingratitud. Porque, hermanos, todos los días, como dice en el pensamiento, todos los días recibimos las dádivas de Dios. Y tenemos que recibir esas dádivas de Dios con acción de gracias. Mire usted, si usted tiene, por ejemplo, solamente por mencionar algunas cosas, si usted tiene fuerzas todos los días para trabajar, y lógicamente, si usted tiene trabajo también, si usted tiene un negocio, ya sea pequeño, mediano o grande, si usted tiene dinero para gastar, lógicamente, si usted tiene bienes materiales, aunque muchas veces los seres humanos no estamos conformes con lo que tenemos, ¿no? Siempre queremos más. Pero si usted tiene bienes materiales, usted tiene dónde dormir, usted tiene con qué cubrir su cuerpo en la noche para dormir, y usted tiene mucho más de lo que tiene, es porque Dios en su bendita bondad se lo ha dado. Es la verdad. Es porque Dios se lo ha dado. Ahora, el problema es que muchas veces el ser humano cae en el pecado, como hemos dicho ahí en el pensamiento, y lo hemos colocado con letras mayúsculas, en el pecado de indiferencia y en el pecado de ingratitud. Ese es el problema del ser humano hoy en día en general, la indiferencia e ingratitud, cuando la persona se olvida de Dios y comienzan a centrarse en sus propios intereses o en sus propios esfuerzos. Ahora, ¿qué queremos decir cuando el hombre se comience a centrar en sus propios esfuerzos? Porque el ser humano, el hombre, la mujer, muchas veces también creyente, cae en este error de pensar que todo lo que tienen, lo tienen porque se han esforzado ellos solos, nadie les ayudó y no le deben nada a nadie, ni a Dios tampoco le deben nada. Y ahora hay personas a veces, por ejemplo, que llegan a un punto donde dicen que no le deben ni siquiera a los padres lo que tienen. Y no es así, no es así. La gente tiene que entender de que cuando en cierta etapa de nuestra vida nuestros padres nos sostuvieron, nos alimentaron, nos vistieron, nos dieron la medicina, los padres nos dieron aún para los estudios, ¿verdad? Nos apoyaron, y hemos logrado metas y todo por el apoyo de nuestros padres. Y usted tiene que estar agradecido con papá y con mamá. Pero en todo esto tiene usted que estar agradecido con Dios, porque Dios le está dando a usted todo lo que tiene ahora y todo lo que puede tener mañana más tarde. Pero una gran verdad se la quiero decir también en este momento. Si usted insiste en el pecado de indiferencia e ingratitud, así como Dios le ha dado todo, se lo puede quitar todo. Ahora, y a veces todo lo que Dios nos ha dado, nos ha dado durante tiempo, durante años, pero todo nos lo puede quitar en un solo instante, para que solamente entendamos que todo le pertenece a Dios. Y ahí en sus notas hemos colocado ahí diciendo dos malos ejemplos. Fíjese usted, aquí dos malos ejemplos que encontramos en la Biblia de personas que cayeron en el pecado de indiferencia e ingratitud y que el Señor le quitó todo en un instante. Por ejemplo, así solamente vamos a mencionar número uno. El ejemplo número uno es el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, que su historia aparece ampliamente en todo el libro, bueno, no todo, no, pero una parte del libro de Daniel aparece la historia de Nabucodonosor, donde se habla de él en los primeros 4 capítulos del libro de Daniel. Se habla bastante de este hombre, un rey de la antigüedad, un rey de la gran Babilonia. Y la Biblia dice en el capítulo 4 del libro de Daniel, y ahí anote la cita usted, el rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 4,
para que usted lo lea en otro momento. Ahora no lo vamos a leer, pero la Biblia dice que este rey Nabucodonosor, él estaba paseándose por su palacio, y la historia nos dice, Heródoto, el gran historiador griego que viajó por ese tiempo en esos lugares, dice que Babilonia era una de las grandes maravillas de su época, y el rey Nabucodonosor había mandado construir una de las 7 maravillas de la antigüedad, los famosos jardines colgantes de Babilonia, que era una maravilla y era preciosa. La ciudad de Babilonia era hermosa, con tremendas puertas, muros muy anchos, y hermano, la ciudad era preciosa, era hermosa, se nos dice. Y el rey Nabucodonosor estaba mirando todo lo que él había podido construir, y ahí entró la soberbia, porque la Biblia dice en Daniel capítulo 4 que él dijo: esto es todo lo que yo he hecho, todo lo que he logrado hacer. Ahí viene la soberbia, ¿no? Y la Biblia dice que en ese instante Dios mandó el juicio sobre este hombre, y ese hombre se quedó inmediatamente enfermo con una locura que lo tuvo 7 años lejos del palacio, viviendo en el campo, durmiendo como los animales, y estuvo así este hombre durante 7 años. En un solo instante este hombre perdió todo lo que tenía, porque le entró la soberbia en el corazón y no reconoció para nada la bondad de Dios en su vida. Y es triste, ¿no? Pero esto ocurrió. Durante 7 años estuvo así este hombre, pero el Señor, después de 7 años, en su misericordia, le devolvió otra vez la razón y le devolvió sus bienes materiales, porque este hombre se arrepintió de su pecado. Pero mire usted lo que puede ocurrir en la vida de una persona que cae en el pecado de indiferencia e ingratitud. Un segundo mal ejemplo que encontramos en la Biblia es una parábola que el Señor Jesucristo contó: el rico insensato. El rico insensato. No tenemos nombre de este hombre, solamente el Señor lo llama así, el rico insensato. Y encontramos la historia de este rico insensato en el Evangelio de San Lucas, Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Y la Biblia dice que este hombre había tenido una buena cosecha, había sacado bastante ganancia, y este hombre sacó sus cálculos y él dijo: con esto voy a ganar mucho dinero y voy a tener bastante para vivir durante muchos años cómodamente. Aquí tengo ya asegurada mi jubilación y voy a vivir muy bien. Y el hombre estaba haciendo los planes por los siguientes 20, 30, 40 años de su vida terrenal. Pero la Biblia dice que en ese momento Dios dijo: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Quiere decir, no sabes que esta noche te mueres. Y así ocurrió, ¿verdad? Mire todo lo que el ser humano puede experimentar cuando no tiene la humildad de reconocer que todo proviene de Dios. Y cuando logramos algo es a causa de la bendita provisión de Dios, la misericordia de Dios. Es por eso que en esta oración comienza diciendo, ¿no?, el versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, el pan que recibimos, y la palabra pan no solamente se refiere al pan que ponemos en la mesa en el desayuno, sino se refiere a cualquier necesidad material que podamos tener. Hermanos míos, todo viene de parte de Dios y es bendito. Dios siempre provee a sus hijos. Ahora, sería bueno que recordamos lo que el Señor nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Si usted es ágil con la Biblia, vaya rápido a ese versículo, pero vamos a regresar a Mateo 6 por si acaso. Si no, escuche nada más lo que dice Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo número 17. Santiago 1:17 dice así, dice: toda buena dádiva, o sea, todo regalo, toda bendición y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Se entiende a qué se refiere con lo alto, verdad? De parte de Dios. Aquí Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, o sea, es decir, de Dios, del Padre de las luces. Ahí lo aclara: del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Todo lo que Dios nos da, toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, de Dios Padre. Dios es el que nos otorga todo lo que podamos tener. Ahora, volviendo otra vez a Mateo capítulo 6, donde estamos centrándonos, no vamos a tocar este tema, pero solamente lo mencionamos, este tema de la provisión que Dios hace para sus hijos, para su pueblo, es un tema tan importante que en este mismo capítulo 6 de Mateo, el Señor va a volver otra vez a ese mismo tema a partir del versículo 25. Si usted ve en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 25, bueno, nuestra Biblia lleva el título de El afán y la ansiedad, y aquí va a hablar que el Señor provee para las aves, el Señor viste a las flores en el campo, y así dice, y si el Señor le da de comer a las aves, a ustedes también les va a dar de comer. Si el Señor viste a las flores, también le va a vestir a ustedes. Y el Señor sigue hablando sobre que Él es el que está listo a darnos todo lo que nosotros necesitamos, pero lo que tenemos que hacer es pedírselo. Y cuando se lo pedimos, Dios nos lo va a dar. Y cuando Dios nos lo da, tenemos que ser agradecidos con Dios. Y yo cuántas veces he visto a lo largo de mi ministerio personas que siempre vienen y dicen, pueden orar por mí porque no tengo trabajo. Amén, vamos a orar, ¿no? Oramos. Señor, provéele trabajo a fulano de tal. Y pasa el tiempo y le encuentra un trabajo. Qué bueno, ¿verdad? ¿Y qué cree que ocurre? Generalmente, no digo siempre, pero generalmente, ¿qué ocurre? El trabajo los envuelve, los atrapa y dejan de congregarse. O sea, dejan su fe a un lado, abandonan su fe a un lado. Yo digo, ¿dónde estuvo el problema? ¿En la provisión de Dios? No, en la provisión de Dios no. Sino el problema está en el corazón de la persona, que no tiene en orden las prioridades en su vida. Hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando algo viene de Dios, tenemos que darle gracias y tenemos que ponerlo a los pies del Señor para su honra y gloria. Bueno, esa es la petición número 1. La petición número 2. La petición número 2 es perdón. Perdón. Esta es la petición número 2. Perdón. Y el versículo número 12, estamos en Mateo capítulo 6, examinando el Padre Nuestro. El versículo número 12 nos presenta esta segunda petición que tiene que ver en cuanto a nuestras necesidades como seres humanos. Y el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, la palabra deudas aquí, en aquel tiempo, se usaba también como sinónimo de la palabra pecados. Así se usaba la palabra deudas en aquel tiempo. Es por eso que más adelante en el libro de Colosenses, cuando Pablo va a hablar que Cristo ha muerto por nosotros, dice que Cristo llevó por nosotros en la cruz, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, el acta que indicaba que teníamos una deuda. Y usted recuerde que Cristo, cuando estaba en la cruz crucificado, una de las 7 palabras que dijo fue consumado, es que en castellano puede traducirse por cancelado. Cancelado. La palabra tetelestai en el idioma griego en aquel entonces indicaba que una deuda había sido cancelada. Entonces la palabra deuda es una palabra sinónima de pecado, porque el evangelista Lucas en el capítulo 11, versículo número 4, hablando de esta misma oración del Padre Nuestro, Lucas va a usar la palabra pecado, no va a usar la palabra deuda, sino pecado. En Lucas 11:4, Lucas dice así, y perdónanos nuestros pecados. Así dice en Lucas 11:4, dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces Lucas acá utiliza la palabra pecado en vez de la palabra deuda. Así que, ¿por qué es una deuda? Ahora, ¿por qué es que Mateo utiliza la palabra deuda aquí? Bueno, ya les expliqué la razón, pero hay otra razón muy importante. Porque todo pecado es una deuda moral o espiritual de no conformarnos con la voluntad de Dios. O sea, cuando un creyente peca, está en deuda con Dios, porque está fallándole a Dios.
Y nosotros tenemos que aprender de que tenemos que pedirle perdón a Dios. Ahora, pero este pedir perdón a Dios por nuestros pecados que aparece en este versículo número 12, cuando dice perdona nuestras deudas, nuestros pecados, no es una oración de salvación. Ahora, ¿por qué le digo que no es una oración de salvación? Porque se asume y se entiende que esta oración del Padre Nuestro solamente puede ser hecha por creyentes, por hijos de Dios, por hijas de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de una confesión. Cuando el creyente ha fallado, cuando el creyente ha pecado, cuando el creyente entiende que hizo algo que ha roto la voluntad perfecta de Dios, el creyente tiene que humillarse y pedirle perdón a Dios. Ahora, es muy bueno que el evangelista Juan, en su primera epístola, en el capítulo 1, él va a tratar este tema de la confesión del pecado largamente. Anote la cita, solamente yo voy a leer ahí algo nada más. Dice así, primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 10. Primera de Juan 1, 5 al 10. Y aquí está el famoso versículo, el 8, donde dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego el versículo número 9, hablándole a creyentes, a hijos de Dios, a hijas de Dios, dice: si confesamos nuestros pecados, si el creyente confiesa, porque hermano, todo creyente tiene que confesar su pecado. Dice que cuando el creyente confiesa, dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, pero por otro lado, dice versículo número 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque puede haber de los dos lados. Creyentes que sí reconocen que fallaron y se humillan delante de Dios pidiendo perdón, pero un perdón, un arrepentimiento genuino. No andar jugando con Dios, lo que uno le dice, hoy le dice perdón, mañana le dice otra vez perdón, otra vez dice perdón y otra vez dice perdón. No es así, ¿verdad? Uno tiene que tener un arrepentimiento genuino, sincero, para que uno reciba el perdón de Dios. Y cuando ocurre esto, vamos a experimentar la gracia bendita de Dios, del perdón de nuestros pecados. Ahora, pero si usted observa el versículo 12 que estamos examinando lógicamente brevemente, el versículo 12 dice: y perdona nuestras deudas, o sea, le estamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, ¿qué querría decir aquí deudores? Si hemos dicho que deudas es pecado, ¿qué cosa querría decir deudores? Yo creo que se entiende, ¿verdad? No está hablando de aquellos que nos deben dinero o aquellos a quienes debemos. No está hablando de eso. Está hablando de personas que han pecado contra nosotros. Pero dice, a nuestros deudores, dice. Porque siempre vamos a encontrar de alguna manera durante la vida a alguna persona que peca contra nosotros, que nos ofende de alguna manera. O usted nunca se ha encontrado con alguna persona que le ha ofendido. Ahora, si usted me dice que no se ha encontrado, le voy a decir, ya se va a encontrar. No se preocupe, ya se va a encontrar, ¿sí o no? Va a encontrarse con alguna persona que le ofende, que peca contra usted. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? Según lo que dice ahí, dice: Señor, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Estamos leyendo el versículo número 12. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, nuestro deber es, o podríamos decirlo de esta manera: si hemos perdonado, seremos perdonados. Ahora, si no hemos perdonado, no seremos perdonados. Interesante, ¿verdad? Pero es la realidad que tenemos aquí en la enseñanza bíblica. Que para que podamos experimentar el perdón de Dios, el creyente también tiene que aprender a perdonar. Ahí hay un pensamiento en sus notas que dice así. Perdonar es la característica de un corazón verdaderamente regenerado.
regenerado. ¿Por qué decimos que el perdonar es la característica de un corazón verdaderamente regenerado? Porque la Biblia dice, y es una cita que ahorita se me está viniendo a la mente, no lo había previsto, en Romanos capítulo número 5, dice de que el Señor ha derramado en nuestros corazones el amor, dice. Dice que el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones. Así que el creyente sí puede amar, el creyente puede perdonar. Y una característica de un corazón que ha experimentado la regeneración es el perdonar. Hermano mío, hay que perdonar. A veces uno anda arrastrando resentimiento, odio. Créanme ustedes que hemos estado en estos días últimos tratando con personas que están, pero con un corazón lleno de mucho resentimiento, mucha cólera en el corazón. Y yo digo, qué terrible, ¿verdad? Y yo digo, ¿y pueden ser cristianos así? Y yo digo, he estado tratando en estos días con gente así, hermano, en consejería hemos estado que tanto cólera y resentimiento tienen estas personas creyentes así. Y yo digo, tanto que ya me están contaminando a mí. Ya me estoy llenando también yo de tanto... Hermano, porque ustedes vieron todo lo que hablan y todo lo que dicen y los conflictos que hay entre personas, ¿no? Y a veces hay conflictos entre personas muy cercanas donde hay mucho resentimiento, mucha cólera, mucho odio. Y yo por eso digo, ¿puede un cristiano ser así? Yo honestamente dudo que esas personas sean hijos de Dios, ¿eh? Honestamente se lo digo. Y yo le he dicho a las personas, yo dudo que tú seas salva, le he dicho. Lo dudo. No lo creo. Y si te veo en el cielo, será por la gracia de Dios, ¿no? Pero así como yo te veo aquí, yo no creo que seas parte de la familia de Dios. Porque, hermano, yo no creo que un cristiano o una cristiana verdadera o verdadera pueda abrigar en su corazón tanto odio, resentimiento, hermanos, y que no esté dispuesto a perdonar. Ahora, en la Biblia, el apóstol Pablo le habló a la iglesia de los Efesios, les habló diciendo que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Dios Padre en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios Padre en Cristo Jesús? Mire lo que dice en Efesios capítulo 4, en el versículo número 32. Como digo, si usted es ágil, rápido con la Biblia, vaya a ese versículo, en Efesios capítulo 4, en el versículo número 32. Mire lo que dice, Efesios 4, 32. En Efesios 4, 32 dice así: antes sé benignos unos con otros. O sea, el ser benigno es justamente demostrar amor. Y Pablo dice, hay que demostrar amor unos con otros. Efesios 4, 32. ¿Qué más hay que demostrar? Dice, hay que ser misericordiosos. Y luego dice, observe lo que dice. ¿Cuál es la siguiente palabrita? Perdonándoos. Perdonándoos unos a otros. Aquí en este versículo por lo menos se mencionan 3 actitudes que el cristiano debe de tener. ¿Cuáles son esas 3 actitudes? El ser benignos, el ser misericordiosos y el ser perdonadores. Ahora, ¿y cuál es nuestro supremo ejemplo de estas 3 actitudes? La segunda parte del versículo dice, como Dios, el Padre, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, y de ahí tendríamos que nosotros aprender algo. ¿Cómo es el perdón de Dios Padre para con nosotros? ¿Es un perdón a medias o es un perdón total y completo? Total, ¿sí o no? Completo. Nosotros los seres humanos somos los que perdonamos a medias, ¿no? Decimos, no, te perdono, pero no olvido. ¿Ya? Algo así me pasó a mí hace algunos meses con una persona que tuve cierto pequeño impasse, ¿ya? Y tengo el mensaje de WhatsApp, ¿no? Entonces, esta persona, nos escribimos, ¿ah? Según esta persona, yo le ofendí. Entonces yo le digo, no fue mi intención ofenderte. Sí, me has ofendido, que sí, que sí.
Entonces, perdóname, le dije, ¿no? Y como digo, está escrito ahí, ¿no? Perdóname porque no fue mi intención ofenderte. Y me dice, te perdono, pero esta es la tercera vez que lo hago. Y yo dije, ¿cuál es una tres veces? Dije, no. Y yo ya, ahí ya me llegó, pues, ¿no? Y yo le dije, el Señor nos ha enseñado que en un solo día debemos de perdonar 70 veces 7. Así que son 490. Hoy te he pedido perdón una vez, todavía me quedan un poquito más. Me quedan 399 veces, le digo, ¿no? Ya no me dijo nada ya. Qué feo eso de andar llevando la cuenta, ¿no, hermanos? Te voy llevando la cuenta. Van 3 veces, 4 veces. Y si me está escuchando este hermano, te estoy jalando las orejas, ¿no? Uno no debe de andar así, ¿verdad, hermanos? Hermano, el Señor cuando nos perdona de una forma total y completa. Y es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando uno no perdona, hermanos míos, nuestras oraciones no van a ser oídas. Yo le voy a leer un versículo del libro de Salmo, por favor, anote la cita nada más. En el libro de los Salmos, en el capítulo 66, versículo número 18, 66, 18, dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, dice. O sea, si yo hubiera estado guardando iniquidad en mi corazón, si yo hubiera estado guardando, acumulando pecado en mi corazón, dice aquí en el Salmo 66, 18, dice, el Señor no me habría oído, no habría escuchado mis oraciones. Ahora, usted tiene ahí, quizás sea el caso de usted, la razón por la cual usted siente que sus oraciones no son respondidas. Porque yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes. Yo solamente veo su rostro, que están bien peinaditos acá, con su ropa bien limpia, presentes en el culto, sonriéndome, ¿no? Pero ¿qué me estarán diciendo detrás de la sonrisa? Yo no sé, ¿no? Pero, ¿sabe algo? Entonces, el Señor sí sabe, y el Señor dice, no, si tú has guardado algo en tu corazón, tus oraciones no van a ser respondidas, no van a ser oídas por Dios. Y como digo, quizás esa sea la razón por la cual sus oraciones no son oídas. Ahora, este tema del perdonar, para que podamos recibir el perdón divino, es tan importante. Bueno, que el próximo domingo lo vamos a seguir tratando, porque en Mateo capítulo 6, en el versículo 14 y 15, o sea, cuando ya el Señor ha terminado el Padre Nuestro, en el versículo 14 y 15, el Señor retoma el mismo tema otra vez. Y ahí la importancia de entender lo que es el perdón según la palabra del Señor. Pero bueno, eso lo dejamos pendiente para el próximo domingo, si Dios así lo permite. Ahora vamos a la petición número 3, por favor, a la petición número 3. Petición número 3, escriba ahí, protección de la tentación. Bueno, todo creyente siempre va a entrar en tentación, pero tenemos que siempre buscar la protección divina para no llegar a la tentación, o si llegamos, recibir la ayuda de parte de Dios. La primera parte del versículo 13, en Mateo capítulo 6, en el versículo número 13, la primera parte dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, aparentemente es como si Dios nos metiera la tentación, como que si Dios nos metiera el pecado, ¿verdad? Pero no es eso lo que está diciendo aquí. Es una súplica de que Dios no permita que entremos, y eso está en sus apuntes, por favor, dice, es una súplica para que Dios no permita que entremos a una prueba o tentación que nos pueda llevar al pecado, Y hermano, eso es lo que tenemos que pedirle a Dios siempre en nuestras oraciones, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Eso dice en Santiago, anota la cita ahí, Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Ahora, lo que tenemos que entender es como en el caso de Job. Ahora, Dios sabía lo que le iba a ocurrir a Job. Dios sabía lo que iba a ocurrir en la vida de Job.
Pero Dios aún así dejó que Job sea tentado, sea probado. Por eso en nuestras oraciones tenemos que decirle, como este versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recuerde que el domingo pasado estábamos hablando de la voluntad de Dios. Y mencionamos varios casos en la Biblia. Mencionamos, por ejemplo, el caso del rey David. Mencionamos el caso del Señor Jesucristo, donde Cristo, aún desde antes de su encarnación, Él decía, estoy listo para hacer tu voluntad. Estando en esta tierra, el Señor, la noche antes de su muerte, Él le dijo en el Getsemaní 3 veces, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hermanos, siempre tenemos que orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios en todo momento, aun cuando estamos en momentos de tentación. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10, que es un versículo muy importante, vaya ahí la Biblia, por favor, 1 Corintios capítulo número 10. Aquí vamos a encontrar una doble promesa divina, así le llamo, una doble promesa divina. 1 Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios capítulo número 10, el versículo número 13, 1 Corintios 10, 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mire todo lo que nos va diciendo aquí el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu de Dios. Dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que toda tentación que tenemos o que podamos tener esté en el nivel terrenal. Todo es a nivel humano. Y luego dice, pero fiel es Dios. ¿Qué? Y aquí es donde viene, aquí viene la doble promesa. Promesa número 1, ¿qué? No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, la tentación tiene un límite. O sea, Dios en su misericordia pone un límite a la tentación. Si no, usted observe a Job, ¿verdad? El Señor puso un límite a la tentación contra Job. Luego la segunda promesa que encontramos aquí viene, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La segunda promesa divina es, cuando viene la tentación que es humana, hermanos, el Señor no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Y la segunda promesa es, va a dar juntamente con la tentación la salida para evitar el pecado. Ahora, como alguien dijo una vez, si usted peca, peca porque quiere. ¿Es así o no? ¿Es verdad? Si usted peca, peca porque quiere. Usted no peca porque no hay salida. Si usted comete pecado, comete el pecado porque quiere cometer el pecado. Porque toda tentación, toda oportunidad de pecar siempre tiene la salida. Hay forma que podemos evitar entrar en tentación, no meternos en eso. Toda tentación tiene la salida. El otro día yo hablaba con una persona, estábamos tocando este tema sobre las pruebas en la vida cristiana, y yo le decía a esta persona, tienes que cuidarte porque siempre, nunca va a faltar que Satanás va a poner la oportunidad de pecar en tu vida cristiana. Y era un consejo que le estaba dando a un hombre joven aquí en nuestra iglesia. Y yo le decía, hay cosas, por ejemplo, que para uno es tentación y para otro no es tentación. Y yo le decía, mira, por ejemplo, yo soy cristiano desde niño y para mí no es ninguna tentación el tomar licor. Yo puedo mirar el licor y lo veo y me da hasta náusea, más bien el licor, ¿no? Yo no tengo tentación, por ejemplo, del cigarrillo, porque nunca he fumado cigarrillo. Inclusive si comienzo a oler el humo del cigarro, también me da náusea, lo rechazo. Pero hay personas que sí han tenido el problema de andar tomando licor. Entonces, ¿qué tienen que hacer esas personas que han andado tomando licor antes? Y saben que es una oportunidad de tentación, saben que es una oportunidad de pecar, fallándole a Dios. ¿Qué tienen que hacer? Evitar estar en un lugar donde se está consumiendo licor.
Ahora, porque si usted tiene ese problema de tomar licor, entonces, ¿para qué va a una reunión donde usted sabe que va a haber licor? Es como buscarle que usted quiere probar que el gato solamente tiene 3 patas cuando sabe que tiene 4, ¿verdad? O sea, no es nada sabio. Usted tiene que evitar, no tiene que entrar. Ahora, algunos se meten sabiendo que tienen ese problema de licor a un lugar y luego le echan la culpa a Dios, ¿no? Ay, Dios me tentó, dice. Dios no te ha tentado. Tú eres el que te ha metido en el pecado. Ahora, por ejemplo, si usted tiene como varón, recuerda que hace un poco estábamos hablando de este tema en el libro de Proverbios, o sea, lo hemos tratado durante no sé cuántos domingos, está todo grabado ahí en el grupo, en la página de la iglesia, y estábamos diciendo, por ejemplo, el problema de la inmoralidad sexual. Si usted como varón tiene el problema de inmoralidad sexual ahí con las mujeres y este asunto, entonces, ¿por qué meterse a lugares donde usted va a ser tentado? ¿O por qué ir a una reunión solo sin la esposa? ¿Verdad? Bueno, cuando uno se casa para siempre, ¿verdad? ¿O no? La esposa tiene que acompañar siempre al esposo, ¿sí o no? Hermano, tiene que acompañar siempre. La esposa tiene que acompañar. Yo hace unos años, antes, fue a fines del 2018, si no me equivoco, sí, antes de la pandemia, un poco más antes, un año antes de la pandemia. Bueno, ahí me gusta la lectura, me gusta la literatura. Entonces, justo a fines del 2018 se llevó a cabo un congreso de literatura en Arequipa. No sé si ustedes han oído hablar de este famoso congreso, el AI Festival. El AI Festival. No han oído. Viene del nombre de una ciudad, AI. Bueno, el AI Festival se realiza en diversos países del mundo, ¿no? Y bueno, en Arequipa se realiza, ahora en noviembre creo que otra vez va a haber en Arequipa, creo. Entonces yo fui, me anoté en ese congreso, compré mis entradas y todo lo demás, y porque uno de los expositores durante esos días era mi autor preferido, Mario Vargas Llosa. Quería verlo, yo decía, quiero verlo a ese hombre y conocerlo y oírlo directamente antes que se muera, decía yo, ¿no? Porque ya Mario Vargas Llosa ya está ya mayorcito, pues no, inclusive ahora ya se retiró oficialmente de publicar artículos. Entonces, yo le digo a mi esposa, mira dónde voy a ir. Y ella me escucha de mis planes, ¿no? Y ella me está mirando, ven y me dice, ¿y qué piensas? ¿Que vas a ir solo? Y yo le digo, bueno, sí, había pensado, le digo. Y él me dice, yo también quiero ir, me dice. Y yo le digo, ¿y tú qué sabes de Vargas Llosa? Le digo. ¿Y sabe lo que ella me dijo? ¿A ti qué te importa? Me dijo. Entonces, ¿qué hago? Vaya y cómpreme entradas para mí también, cómpreme mi vuelo en el avión y reserve para mí también en el hotel. Ya, señora, le digo. Y tuve que decir inmediatamente todo eso, ¿no? Yo le dije, pero ven, el gasto es doble. Yo molestándola, ¿no? Y me dice, ¿y a ti qué te importa? Me dice, soy tu esposa y a donde tú vas, voy yo. Y nos fuimos a Arequipa, ¿no? Toda una semana, ahí escuchando a Vargas Llosa y ella sentada a mi lado. Y yo la molestaba diciendo, mire, que está ahí, ese es Vargas Llosa. Ese es Vargas Llosa. Ya sabe, me dice, ya sabe. Pero pasamos bonito tiempo. Fue el último viaje que pudimos hacer un año antes de la pandemia. Y bueno, también que ella falleciera, ¿no? Y recuerdo mucho ese viaje, porque fue una bonita oportunidad. Estuvimos paseando ahí. En la conferencia era en las mañanas mayormente y teníamos las tardes y la noche libres y paseamos por diversos lugares en la ciudad. Y fue una bonita experiencia. Pero yo insisto en esto y digo, no, si usted como varón tiene el problema de ser tentado fácilmente hacia la inmoralidad sexual, usted nunca debe de andar solo. Usted debe andar con su esposa, con su cónyuge a todo lugar. Por eso le digo, toda tentación tiene la salida, ¿verdad? Tiene la salida. Ahora usted dirá, pastor, ¿y ahora usted con quién anda? Para empezar, ustedes me ven que yo no salgo de viaje.
porque ustedes ni se enteran siquiera que ni siquiera me voy a guardar. Ustedes saben, ustedes escuchan, no voy a ningún, estoy acá. Y cada vez que salgo yo, hermanos, o salgo bien con el pastor Martín, con el hermano Jonathan, con la hermana Jenny, o salgo con mis hijas, pero hermanos, nunca salgo solo, siempre salgo con alguien, con mis chalecos, como dicen, siempre salgo, porque hermano, uno tiene siempre que andar con alguien para que el Señor nos bendiga, nos proteja de nosotros, no ande solo usted. Pero apurémonos en terminar lo que dice el versículo número 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando usted y yo hacemos nuestra esta oración, nos estamos sometiendo a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Dónde está esa promesa? Esa promesa está en Santiago capítulo 4, versículo número 7. Y además, cuando usted se somete a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso está en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo número 11. Pero cuando hacemos nuestra esta oración, también estamos reconociendo que la palabra de Dios es lo único que tenemos para nuestra protección espiritual contra el pecado. No, lo único que nos puede proteger contra el pecado es la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. La memorización, la lectura de la palabra de Dios. Y usted recuerde, no tengo que repetirles todo el asunto, pero cuando Cristo fue tentado en el desierto, Él estaba lleno del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo lo llenó y lo llevó al desierto, y Él estaba lleno de la palabra de Dios. Y cuando vino la tentación, usted sabe lo que Cristo le dijo al diablo, ¿verdad? Le dijo, escrito está. Y el Señor se defendió usando la palabra de Dios. Y la única defensa que tenemos contra las tentaciones de Satanás es la palabra de Dios. Es por eso que Pablo, cuando describe la armadura de Dios, no la armadura del cristiano, la armadura de Dios, Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Ahora yo quiero ir terminando porque el tiempo me está ganando. Que Satanás es el promotor, Satanás es el originador de toda tentación que nos quiere llevar al pecado. Si usted lee conmigo la primera parte del versículo 13, donde estamos en Mateo capítulo 6, en el versículo número 13, dice, y no nos metas en tentación, y luego la segunda parte dice, mas líbranos del mal. Hermano, la palabra mal aquí, esta palabra mal también se puede traducir por maligno. El maligno. Inclusive en algunas traducciones de la Biblia, en algunas versiones, en vez de poner mal, ponen el maligno. Así lo hacen, porque también es válida esa traducción. Pero básicamente lo que aquí nos está diciendo el Señor es que el Señor nos quiere librar del mal, del maligno. Porque, hermano, Satanás siempre está buscando que hacer algo contra el creyente, contra el Hijo de Dios, contra la hija de Dios. Hermano, la Biblia no por eso en vano presenta a Satanás como león rugiente. Dice, él es un león rugiente que anda buscando a quién devorar. Pero usted sabe que tenemos otro león, ¿verdad? ¿Quién es el otro león que tenemos? El Señor Jesucristo. Y a mí cuando me preguntan, pastor, ¿qué es esto que tiene acá? Me preguntan aquí en el saco. Y siempre me preguntan, este es un león, le digo. Y a veces algunos dicen, ¡oh, Satanás! Le digo, no. La Biblia también enseña que el Señor Jesucristo es el león de Judá, ¿verdad? El león de Judá. Hermanos míos, tenemos al león que es el Señor Jesucristo a nuestro lado. Así que tenemos que orar pidiéndole que Dios nos libre de la influencia y de las garras del enemigo. Bueno, ese es el Padre nuestro. Y vamos sintetizando porque ya nos ganó el tiempo del alquiler del púlpito, como les digo ya, ¿no? Ya la hora pasa. Bendito el pastor Martín que predica en el segundo culto porque él tiene más tiempo, ¿verdad? Porque se puede predicar si quiere por mí toda la tarde, si quiere aquí, ¿no? Y yo sí estoy con el tiempo limitado acá, porque a causa del otro culto que comienza a las 10, hermanos. Pero le decía que acá hay tres
peticiones en esta segunda parte donde se presentan nuestras necesidades humanas. ¿Cuál es la primera petición que encontramos nosotros en el versículo 11? El pan nuestro de cada día. Danos el pan ahora, Señor, danos el pan. Luego la segunda petición es versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Y hay un requisito para recibir el perdón de Dios. ¿Cuál es? Que tenemos que también perdonar. ¿Y cuál es la tercera petición que hemos visto esta mañana? En el versículo 13, la primera parte del versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, no permitas que caigamos, que tropecemos cuando llegue la tentación. Líbranos del maligno, líbranos de Satanás, Señor. Y eso tiene que ser nuestra oración, queridos hermanos. Y vuelvo a preguntar, ¿y quién es el que puede hacer esta oración del Padre Nuestro? Solo hijos de Dios, solo hijas de Dios. Solo hijos de Dios pueden acercarse a Dios en oración y decir: Padre, Padre nuestro. Si usted no es hijo de Dios, no puede orar. Claro, de poder puede, hágalo. Pero el punto es, sus oraciones no van a ser oídas y mucho menos respondidas. Y si usted aún no tiene a Cristo, yo le invito a que reflexione y usted venga a Cristo Jesús. Vamos a orar. Inclinamos los rostros, cerramos los ojos por un momentito y nos acercamos a Dios en oración. Vamos a orar. Padre Celestial, acudimos a tu presencia a través del único nombre que tenemos para hacerlo, el bendito nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra como tú solo te lo mereces. Y esta mañana, Padre, en oración te damos gracias por la provisión diaria que nos das, de alimento, de ropa, de fuerzas, de trabajo. Gracias, Padre, gracias. Gracias por todo lo que nos das, y aún gracias en tu sabiduría por lo que no nos das. Porque si hay algo que tú no nos das, es porque tú, como un Padre sabio, sabes por qué no nos los das, Padre. Y Padre bendito, oramos también en este momento pidiendo que todos nosotros aprendamos a ser perdonadores. Si hay en nuestro corazón resentimiento, cólera, odio, Señor, Padre, queremos pedirte que pongas más bien amor. Si somos hijos, hijas de Dios, que aprendamos a ser perdonadores. Pero Padre, también oramos pidiéndote que no permitas que caigamos en el pecado. Padre, que no permitas que el enemigo haga alguna artimaña y nos lleve lejos de ti, Señor. Es por eso que pedimos protección de lo alto. Pedimos, Padre, que nos des ese espíritu de lectura, de estudio, de memorización de tu palabra. Porque solamente tu palabra nos puede proteger, Señor, cuando llegue el momento de tentación. Bendice esta mañana, Padre, lo que falta de esta reunión. Bendice, Padre, el siguiente culto que tenemos programado en esta mañana. Y, Padre, queremos orar por el dador alegre, por el hombre, por la mujer que en esta mañana, reconociendo que todo lo que tenemos es de parte tuya, ha separado la ofrenda, Señor, y te lo va a dar a ti, Señor, con alegría en el corazón. Bendice el dador alegre, Señor. Que no caigamos en el pecado de ingratitud, Señor, sino que seamos agradecidos contigo. Oramos, Padre, en este momento en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.